En el remoto pueblo de Barba Blanca, enclavado entre montañas que parecen aprisionar a los hombres bajo un cielo perpetuamente encapotado, la vida transcurría con la lentitud de los rezos en latín que aún resonaban en las viejas iglesias. Allí, donde el silencio era interrumpido solo por el mugido de las vacas y el crujir de las ruedas de carretas en caminos de barro, los jóvenes vivían con un hambre insaciable de romper la monotonía. Un grupo de 6 muchachos y muchachas, hartos de las prohibiciones de los ancianos, decidieron buscar emoción en el lugar donde nadie se atrevía a entrar, la capilla abandonada de Santa Rosa de Lima. El lugar se erguía en lo alto de una colina, devorada por la maleza y rodeada de cruces torcidas clavadas en la tierra como huesos mal enterrados. Decían que había sido cerrada hacía décadas, después de que el sacerdote del pueblo muriera de manera extraña, hallado frente al altar con los ojos en blanco y la boca llena de agua, como si se hubiese ahogado en plena sequía. Los jóvenes subieron entre risas nerviosas, algunos empujándose para demostrar valor. Rafael, el más atrevido, abrió las puertas de madera carcomida que cedieron con un crujido que pareció un lamento. Adentro, la penumbra lo recibió con olor a humedad y a cera vieja. El interior de la capilla estaba cubierto de polvo, con bancos astillados y vidrieras rotas que dejaban entrar destellos de un cielo ennegrecido. En el altar, una figura de Santa Rosa permanecía de pie, la pintura descascarada pero aún con un rastro de dulzura en su rostro. Algunos se santiguaron por costumbre, otros rieron. «Vamos, ¿dónde está la gracia?», burló Esteban, pateando uno de los bancos. Las risas fueron creciendo. Mariana encendió un manojo de velas viejas y, en un gesto de burla, las colocó en círculo alrededor de la imagen. Entre todos comenzaron a gritar oraciones deformadas, transformando letanías en obscenidades. Fue entonces cuando Lucía, la más callada, notó un cuaderno húmedo entre 2 bancos rotos. Lo levantó con cuidado, estaba cubierto de hongos verdes y la tinta se deshacía al tacto. Alcanzó a leer una frase en la primera página. «Cuando llegue la tormenta, ella caminará entre los rayos para juzgar». El viento que se colaba por las vidrieras rotas apagó las velas de golpe. El silencio fue tan profundo que escucharon sus propios latidos. De pronto, el crucifijo que colgaba sobre el altar comenzó a balancearse lentamente, como si alguien invisible lo hubiera empujado. «Seguro fue el viento», dijo Mariana, forzando una risa que sonó hueca. Pero el aire estaba quieto dentro de la capilla. Al salir, el cielo rugía con truenos lejanos. El horizonte se cerraba con nubes negras que parecían arrastrarse como bestias sobre los cerros. El grupo bajó la colina entre chistes nerviosos, aunque cada relámpago que iluminaba los campos les revelaba algo inquietante, sombras largas que no coincidían con sus cuerpos. Ya entrada la noche, la tormenta desató su furia. Los techos de chapa resonaban con golpes sordos, los árboles se doblaban como si fueran de papel, y las calles se convertían en torrentes de barro. Fue Rafael, el mismo que se había burlado primero, quien desapareció antes que nadie. Había salido al corral a buscar a los animales que se habían desbocado con los truenos. Una vecina aseguró haberlo visto en medio del campo, cada relámpago lo iluminaba congelado en su lugar, y a pocos metros de él, una figura femenina envuelta en un hábito blanco se acercaba lentamente. En el siguiente trueno, ya no había nadie allí. Cuando la noticia se corrió entre los demás, lo que había comenzado como un juego se convirtió en una certeza terrible. Habían despertado algo en la vieja capilla, y la tormenta lo estaba trayendo consigo.
El pueblo de Barba Blanca había quedado reducido a un puñado de luces temblorosas en medio de un océano de oscuridad. La tormenta rugía con furia, y cada trueno hacía vibrar las casas de adobe como si fuesen simples cajas de barro. Las calles eran ríos de lodo, las acequias desbordaban y los árboles arrancados rodaban como cadáveres en la corriente. Los muchachos, aterrados por la desaparición de Rafael, se refugiaron en la casa de Lucía, la más amplia y mejor construida de la zona. Se sentaron alrededor de una mesa iluminada apenas por una lámpara a querosene que parpadeaba cada vez que el viento azotaba los postigos. El ambiente estaba cargado de tensión. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos habían visto lo mismo en el campo, esa figura etérea vestida de blanco, iluminada por los relámpagos. No es posible, murmuró Mariana, estrujando un rosario entre los dedos. Habrá sido la lluvia, la luz, cualquier cosa. Yo la vi, replicó Tomás con voz áspera, su rostro empapado de sudor frío. Estaba con él, justo antes de que desapareciera. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Afuera, los truenos parecían acercarse más y más, como si retumbaran desde el mismo corazón del pueblo. Lucía, con el viejo diario entre manos, lo abrió sobre la mesa. Algunas páginas se habían deshecho por la humedad, pero en una de ellas, más clara que las demás, leyó en voz baja. No es la tormenta lo que destruye, sino lo que escondemos. Ella desgarra el velo de los pecados. Las palabras resonaron en la habitación como si alguien más las hubiese dicho al mismo tiempo. Mariana se tapó los oídos, Esteban maldijo entre dientes. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta principal. Todos contuvieron el aliento. Luego, otro golpe, más fuerte. La lámpara parpadeó, casi se apagó, y un trueno hizo vibrar el techo. Tomás se levantó de un salto, dispuesto a abrir, pero Lucía lo detuvo con un grito. No abras. El silencio volvió, y solo se escuchó el repiqueteo constante de la lluvia contra las paredes. Intentando buscar una salida, Esteban decidió correr hasta el granero cercano donde guardaban la camioneta de su padre. Con una linterna en la mano, abrió la puerta trasera y se lanzó bajo el aguacero. Los demás se asomaron por la ventana. La lluvia era tan intensa que apenas se distinguía su silueta, pero cada relámpago lo mostraba unos metros más adelante, chapoteando en el barro. Y en cada destello, la figura espectral estaba más cerca de él. Una mujer alta, cubierta por un velo empapado, que no caminaba, sino que parecía avanzar flotando, iluminada solo cuando el rayo la revelaba. «Esteban, vuelve», gritó Mariana desesperada. Esteban corrió hacia el granero, pero justo antes de alcanzarlo, un trueno ensordecedor lo derribó al suelo. La linterna rodó hasta quedar apuntando hacia el camino, donde todos vieron con claridad cómo la figura se inclinaba sobre él, lo cubría con su manto de agua y lo arrastraba hacia la oscuridad. Cuando la luz se apagó, Esteban había desaparecido. Lucía cerró los postigos de golpe y se dejó caer en el suelo, con el diario temblando entre sus manos. Mariana lloraba en silencio, mientras Tomás golpeaba la mesa con rabia impotente. La tormenta seguía su procesión de truenos y relámpagos, y con cada destello parecía anunciar que pronto volvería por otro de ellos. La noche se volvió interminable. Afuera, la tormenta rugía como un animal antiguo que no conocía descanso. Cada trueno parecía sacudir los huesos, y los relámpagos iluminaban las colinas como si la tierra ardiera en blanco por un instante. Los tres sobrevivientes, Lucía, Tomás y Mariana,
apenas lograban mantenerse en pie. La desaparición de Esteban los había quebrado, su rastro borrado por la lluvia los convencía de que lo que perseguía al grupo no era humano. Lucía se aferraba al diario como si fuese un salvavidas. Pasaba las páginas húmedas con manos temblorosas, y de pronto, bajo una mancha de tinta corrida, apareció un texto que antes parecía ilegible. Cuando los fieles temían la tormenta, acudían a la capilla para alzar sus pecados al cielo. El trueno no era castigo, sino confesión. El relámpago no era muerte, sino prueba de verdad. Las palabras helaron la sangre del grupo. La santa, o lo que quedaba de ella, no los perseguía simplemente, los estaba desnudando por dentro, obligándolos a enfrentar lo que callaban. Tomás se levantó de golpe, negando con la cabeza. No. Eso es un delirio. No voy a decir nada. Lo que hice, lo que callé, no lo va a saber nadie. Su voz retumbaba más fuerte que el trueno, pero en cuanto terminó de hablar, la lámpara parpadeó y se apagó por completo. La casa quedó en la más profunda oscuridad, iluminada solo por la luz brutal de los relámpagos que entraban por las rendijas de la ventana. Tomás, susurró Lucía. La tormenta sabe. Un estallido sacudió la vivienda. Los crucifijos colgados en las paredes comenzaron a caer uno por uno, golpeando el suelo de barro con un eco metálico. El viento sopló dentro de la casa, aunque las puertas estaban cerradas. Tomás gritó, cubriéndose los oídos. No lo haré. No lo haré. Y antes de que nadie pudiera detenerlo, abrió la puerta y salió corriendo hacia la oscuridad. La lluvia lo devoró al instante. Lucía y Mariana lo siguieron hasta el umbral, mirando entre los destellos eléctricos. Allí estaba Tomás, en medio del camino, empapado hasta los huesos. Un relámpago iluminó su rostro, pálido, desencajado, los labios murmurando palabras inaudibles. Y detrás de él, reflejada en el vidrio roto de una ventana, se alzaba la figura espectral, una mujer alta, con velo blanco que chorreaba agua oscura, su mano extendida hacia la espalda del muchacho. El trueno cayó, ensordecedor. La luz se apagó. Y Tomás desapareció. Lucía y Mariana corrieron de vuelta al interior, jadeando. El diario seguía abierto sobre la mesa, pero las letras habían cambiado otra vez. Ahora se leía: si callan, serán arrastrados. Si confiesan, serán oídos. Pero nadie sale limpio bajo la tormenta. Mariana, con los ojos desorbitados, golpeó la mesa. Es un engaño. No puede ser, confesar para salvarse. ¿Ante quién? ¿Ante ella? Lucía, temblando, apenas pudo responder. Tal vez no se trata de salvarse, sino de ser juzgados. El siguiente trueno les hizo comprender que ya no había marcha atrás. La tormenta había decidido. La tormenta había convertido el pueblo en un páramo irreconocible. Los techos arrancados se mezclaban con ramas partidas y animales muertos que flotaban en las acequias desbordadas. El aire olía a tierra revuelta, a pólvora de los rayos, a pecado. Lucía y Mariana avanzaban a duras penas bajo la lluvia, sosteniéndose la una a la otra, con el diario apretado contra el pecho. La colina de la capilla parecía crecer con cada paso, como si la tierra misma quisiera impedirles llegar. Los relámpagos iluminaban el camino de manera intermitente, y en cada destello, sombras largas se extendían alrededor de ellas, sombras que no les pertenecían. Cuando por fin llegaron a la capilla,
descubrieron que ya no era el mismo edificio ruinoso que habían profanado. El vendaval había arrancado parte del techo, pero dentro ardía una luz que no provenía de velas ni lámparas, un resplandor blanquecino que latía al ritmo de los truenos. En el altar derrumbado estaba ella. La figura espectral se reveló por completo, un hábito blanco pegado al cuerpo por la lluvia, el rostro oculto bajo un velo empapado, las manos extendidas como en gesto de oración. Su cuerpo parecía hecho de agua y relámpagos, y cada vez que un trueno sacudía la colina, la imagen se duplicaba por un instante, como si fueran varias presencias al mismo tiempo. Las dos muchachas cayeron de rodillas. El diario se abrió solo con el viento y mostró una frase escrita en tinta roja que aún se deslizaba como sangre fresca. Hablad. No a los hombres, sino al cielo. Que cada secreto sea trueno. Lucía, temblando, entendió. Cerró los ojos y empezó a confesar. Con voz quebrada habló de lo que jamás había dicho a nadie, un aborto clandestino, la culpa, las noches en que había rezado para que nadie lo descubriera, y cómo había odiado a quienes la habían obligado a callar. Cada palabra salió mezclada con sollozos, y a medida que hablaba, los truenos parecían responder con un eco lejano, menos furioso. La tormenta la escuchaba. Mariana, en cambio, permaneció rígida, apretando los dientes. No pienso hacerlo, gritó, alzando la voz contra los relámpagos. No tengo nada que confesar. El viento aulló con fuerza. El velo de la santa espectral se agitó, y por primera vez, mostró un destello de lo que había debajo, un rostro vacío, como un cráneo cubierto de agua, con cuencas oscuras donde deberían estar los ojos. La figura extendió su brazo hacia Mariana. Un relámpago partió el cielo y cayó directamente sobre ella. El impacto la elevó unos centímetros, iluminando su cuerpo como si ardiera desde dentro, y en un parpadeo dejó de existir. Ni un grito, ni un cuerpo. Solo el olor a carne chamuscada en el aire. Lucía quedó sola, temblando y cubierta de barro. La lluvia la castigaba como látigos, y cada trueno le atravesaba el alma. Cayó de bruces frente al altar, con el diario aún abierto, y comenzó a gritar todo lo que callaba, sus culpas, sus odios, sus miedos más íntimos. Soy culpable. Soy cobarde. He mentido, he traicionado, he deseado la muerte de quienes me rodean. He pecado, Santa, he pecado. Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Y entonces, por primera vez, la tormenta se detuvo por un instante. Un silencio antinatural cubrió la capilla, ni viento, ni lluvia, ni trueno. Solo su respiración entrecortada. La figura espectral se inclinó hacia ella. El velo mojado rozó su frente, y Lucía sintió un frío que la atravesó hasta los huesos. No había odio en ese contacto, pero tampoco consuelo, era un juicio imparcial, un peso inevitable. El último trueno retumbó, largo y profundo, y luego la lluvia empezó a calmarse. Cuando Lucía alzó la mirada, la capilla estaba vacía. La santa había desaparecido. Pero supo que no había sido perdonada. Solo había sido escuchada. El amanecer llegó sobre un pueblo irreconocible. El cielo, despejado y de un azul imposible, parecía burlarse del desastre que había dejado la tormenta. Las calles estaban convertidas en cauces de barro, las casas deshechas, los campos encharcados y el aire impregnado de un olor a humo, agua estancada y carne mojada. Los vecinos salieron de sus refugios como espectros, caminando entre los restos,
murmurando los nombres de quienes no regresaron. Nadie mencionó en voz alta a los jóvenes desaparecidos, el silencio era un acuerdo tácito, como si nombrarlos pudiese llamar de nuevo a la tormenta. Lucía fue la única del grupo que volvió a aparecer entre los sobrevivientes. Avanzó por el pueblo como una sombra, el cabello pegado al rostro, las ropas cubiertas de barro seco, los ojos vacíos de sueño. En sus brazos llevaba aún el diario antiguo, empapado, con las páginas a medio deshacerse. Lo abrió en la plaza, frente a la iglesia principal, y descubrió que había una última frase escrita en la última página, letras rojizas que parecían moverse con la humedad. Cada tormenta volverá hasta que no quede secreto bajo el cielo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, ancianos encorvados, mujeres abrazando a sus hijos, hombres intentando reparar lo poco que quedaba. Y supo que ninguno de ellos estaba libre. Todos escondían culpas, pecados, deseos inconfesables. La tormenta no había terminado, solo se había cobrado una parte. Cuando guardó el diario contra el pecho, creyó escuchar un trueno lejano. Muy leve, como un murmullo apenas perceptible, pero suficiente para helarle la sangre. Alzó la vista hacia las montañas y vio una línea de nubes oscuras amontonándose en el horizonte, avanzando despacio, como un ejército paciente que jamás retrocede. Lucía comprendió entonces que el ciclo no podía romperse. Cada año, en la misma fecha, la tormenta de Santa Rosa regresaría, más fuerte, más hambrienta, más implacable. Se sentó en el umbral de la plaza, agotada, con el rostro vuelto hacia el cielo despejado que ya no le inspiraba calma. Sonrió con amargura, sabiendo que lo que más aterra a los hombres no es la tormenta misma, sino la espera de su regreso. Y en el silencio que precede al próximo trueno, el pueblo entero de Barba Blanca quedó atrapado en una calma imposible.